Yo creo que los acuerdos son importantes siempre y cuando estos sean a la luz del día y no alianzas fantasmas bajo la mesa como ha sido tradición en nuestro país, en que de repente se aprueban leyes con alguna triquiñuela y después se dice, no, yo no tuve nada que ver, como fue el caso de la ley tributaria, en que la abstención del grupo mayoritario, que fue la Revolución Ciudadana, permitió el paso de una ley sin discusión alguna, una ley que terminó perjudicando a la clase media con los impuestos y a la vez al mismo ejecutivo que tuvo que volver a cambiar esa ley. Ahora, el problema principal es que cada bloque tiene sus legítimas y no legítimas aspiraciones. El bloque de los asambleístas de la Revolución Ciudadana lo único que desea es rehabilitar a Rafael Correa para que sea candidato en 2025, pero esto es un imposible porque él tiene una sentencia en 3 instancias por corrupción y esa debe ser una línea roja para el próximo presidente. Eso no puede estar en el acuerdo, simple y llanamente. Tampoco es importante la posición es muy importante la posición del Grupo Construye, que viene a ser la segunda fuerza política, de que no quede impune el crimen de Villavicencio. Pero lo que no es correcto es que tanto la Revolución Ciudadana como Construye le quieran imponer la agenda al nuevo presidente. El nuevo presidente es el que tiene que tener esa agenda. Y él debe conversar con todos y debe decir, vamos a estar de acuerdo en que se necesita una reforma para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en el combate a lo que nos enfrentamos hoy, que es el crimen organizado. Pero eso debe ser en blanco y negro y a vista de todos. Y no debe haber cabildeo y negociación tras las puertas sobre las autoridades que vayan a dirigir el Parlamento, sobre el reparto de las comisiones, porque todo eso es a chanchullo y la gente no confía en las alianzas, que las alianzas son importantes en gobiernos democráticos, precisamente por estos chanchullos a los que estamos acostumbrados en el país. En todo caso, bajo ningún concepto, la línea roja para cualquier negociación es que no hay impunidad, porque la impunidad es la madre de la corrupción. Y la corrupción a la vez ha sido la madre de lo que estamos viviendo, la violencia generalizada y el peligro de convertirnos en un narcoestado. Entonces eso no puede ser. Eso habría que tener en cuenta y yo creo que la gente no va a tolerar otra vez un inmovilismo por parte de la Asamblea, pero a la vez tampoco creo que las personas, la gente, no va a aceptar un cinismo y esto de que aquí no ha pasado nada. El país se ha caído a pedazos, las obras que se hicieron evidentemente durante más de una década con sobreprecios, ni siquiera sirven ahora, fueron mal hechas, hubo despilfarro y hay juicios por corrupción y esos no pueden ser borrados porque a mí me parece o porque esta nueva modalidad de lawfare, que es lo que ellos argumentan. Entonces hay que tener líneas rojas sobre qué ceder y qué no ceder. Pero hay que conversar entre todos, esa es la realidad, porque a este país no lo salva uno, no lo salva otro, lo salvamos todos. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales UID. Decía,
Patricia Estupiñán, que es fundamental los acuerdos transparentes, que hay líneas rojas como el tema de la impunidad. Incluso ha mencionado esta intención de la Revolución Ciudadana, como se ha dicho públicamente, rehabilitar políticamente a su líder, quien está sentenciado. Pero aquí bien decía Patricia, primero, hay sentencia condenatoria. 10 jueces sentenciaron por corrupción en el caso Sobornos. Y segundo, Arturo, en el supuesto, supongamos, en este país todo es posible, que se apruebe la revisión de la sentencia. Hay el artículo 149 de la Constitución que prohíbe, primero, la reelección del presidente. Ya no puede ser reelecto a la presidencia. Pero sí intentaron en el 2021 que sea candidato a la vicepresidencia. Y la Constitución, el artículo 149, dice taxativamente: quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente de la República. Absolutamente claro esto que aprobaron en Montecristi. ¿Cómo pueden rehabilitar políticamente y cómo construir acuerdos transparentes por el país? Buen día, Arturo. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Patricia y un abrazo fuerte a mi querido maestro y amigo Jaime Costales. Y saludos a la audiencia. Yo concuerdo con Patricia. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar en cualquier tipo de acuerdo. La política se hace en base a acuerdos, y si el presidente pues puede formar un bloque de apoyo dentro de la Asamblea, bienvenido sea, siempre y cuando eso no implique el pasar por alto los delitos cometidos por funcionarios públicos en años pasados, y que los acuerdos pues sean sobre la mesa, ¿no? Que no haya acuerdos secretos, que no haya acuerdos que no conozcamos los ciudadanos. El problema grave que yo veo aquí, Miguel y amigos, es que tenemos un periodo muy corto de gobierno, en el cual el año electoral empieza inmediatamente. Ya en febrero empezamos con un año electoral, y en donde la mayoría de políticos lo que querrán es hacerse con el poder en el 2025. Entonces eso implica que para que eso pueda suceder, al presidente electo le vaya mal, ¿no? Para justamente convertirse en alternativas de elección en el 2025. ¿Por qué? Porque lamentablemente a nuestra clase política le importa un pepino al país, ¿no? A nuestra clase política lo que le importa son sus intereses, sus particularismos, sus intereses partidistas, entre comillas, porque no tenemos en realidad partidos políticos, solo tenemos organizaciones o de alquiler por un lado o de control vertical por otro, en donde quien decide las cosas es el líder máximo de su organización y no hay ni siquiera visos de democracia interna, ¿no? Peor aún en el correísmo. Entonces, eso es lo más preocupante, ¿no? Lo más preocupante es de eso. Por más buena voluntad que tuviera el presidente, yo creo que al frente se va a topar con este tipo de cosas. Ojalá me equivoque, Miguel, y en realidad haya agrupaciones que sí vean un poquito más allá y que piensen en el país, en un momento tan complejo por el que está atravesando, con una inseguridad y una violencia que no hemos presenciado nunca, con una penetración del crimen transnacional en muchas de las instancias de decisión que hay en el país, incluso en la política. Entonces, creo que es importantísimo llamar a la reflexión a estos políticos, ¿no? Pero lamentablemente creo que ese llamado va a caer en saco roto. Yo soy muy escéptico en cuanto a eso por lo que se ha visto, ¿no? Tuvo el gobierno se vio obligado a llamar a una muerte cruzada justamente por lo que tenía al frente, ¿no? En una asamblea que nunca propuso nada
además de oponerse a cualquier cosa que el gobierno planteara, ¿no? Y mientras el país se caía a pedazos, ¿no? Sin que nunca pusieran una alternativa a lo que le negaban al gobierno, ¿no? Entonces, si bien es un gobierno que no ha demostrado eficiencia en lo que hace, debemos recordar también que la Asamblea tiene muchísima responsabilidad en la situación política y social y de seguridad que estamos viviendo en este momento. Y claro, el punto, Miguel, es que a través de qué querrían hacer esto, la revolución ciudadana es a través de una nueva constitución, que es lo único que permitiría que este individuo pueda regresar, porque como bien ha señalado, tiene sentencias en firme y tiene la prohibición de candidatizarse o presentarse como candidato a presidente o a vicepresidente, da lo mismo, porque la prohibición, como bien ha señalado, es para los dos en cuanto a la reelección y en cuanto también a la sentencia que tiene. Pero claro, ¿no? Entonces el lograr hacer una consulta popular, perdón, una asamblea constituyente es el mecanismo que ellos están buscando para justamente echar por tierra la misma constitución que ellos crearon y pues hacer borrón y cuenta nueva con estas sentencias que tiene, con los periodos que ya tuvo y poder reelegirse, ¿no? Y eso no lo estamos inventando, es algo que él ha dicho expresamente en varias entrevistas y declaraciones que ha dado Rafael Correa. Así que eso es lo que ellos buscan, ¿no? Eso es lo que ellos buscan y de eso hay que cuidarse más, ¿no? A pesar de que con toda la clase política hay que tener cuidado sobre lo que se acuerda. Así que creo, para finalizar, que el mejor camino, en esto he insistido mucho, creo que el mejor camino que tiene Daniel Noboa es llamar a una consulta popular lo antes posible, ¿no? Gracias, Miguel. Bienvenido al doctor Jaime Costales. Doctor Costales, ¿cómo enfrentar este momento? ¿Cómo lograr acuerdos políticos transparentes, como bien se ha señalado, sin entrar en campos como la impunidad, que es lo que busca un sector claramente identificado? Doctor Costales, buen día. Buenos días, Miguel. Un abrazo cordial para usted, para Patricia, para mi querido Arturo. Pues el Ecuador está en una circunstancia crítica que no hace falta describir porque estamos conscientes, creo, la mayoría de ecuatorianos al respecto. Sin embargo, de eso hay que ver los vientos a favor. La presencia de el nuevo mandatario, si bien va a tener un periodo muy corto, le da la ocasión de hacer cuestiones inesperadas. Con esto me refiero a que en ese pequeño lapso la gente sabe que no se pueden hacer enormes y cantidades de transformaciones, pero sí puede dar señales que le inspiren a la población a creer que es posible una democracia más sana y madura, con menos corrupción. Por lo tanto, es crucial que el presidente se aleje completamente de cualquier pacto con el correísmo que signifique darle oportunidad al caudillo que está sancionado por corrupción de regresar al escenario político del Ecuador. Eso simplemente no debe suceder. Y aparte de eso, pues creo que también hay que aprovechar el viento favorable de la presencia de Construye, que con toda la labor que realizó Fernando Villavicencio, si el bloque de Construye es coherente, y ojalá así sea, espero que así sea, con la mirada que tenía sobre el país y la lucha frontal anticorrupción que hacía Villavicencio, ese bloque puede apoyar iniciativas que consoliden la democracia en el periodo de Noboa. Y entonces de esa manera se podría aglutinar también a otros grupos de legisladores que pudieran apoyar esta transición para estabilizarle al país. Claro que es una situación extremadamente crítica, pero para que comprenda la población de la manera más simple, puedo poner un ejemplo, una especie de alegoría. Utilizamos correa para pasear a las mascotas a fin de proteger a la gente a que no pudiera haber un accidente de agresión de la mascota a las otras personas, ni que la mascota corra peligro de ser atacada por otra mascota. Pero los seres humanos no somos mascotas, así que no necesitamos correas nunca más. Eso hay que decirle a la población, penetrar con una pedagogía persuasiva, sencilla, directa,
para que se vaya despojando de esa dependencia tóxica, de esa enfermedad colectiva que es el correísmo. Y otra imagen que se puede utilizar entre los ciudadanos y también por parte de quienes hacen política sana, que siempre habrá unos cuantos que la hagan, es esta florcita, esta florecita azucenita que está por todo lado acá en la zona de Tumbaco y Cumbayá. Parece muy bonita y colorida, pero en realidad es una plaga que va absorbiendo y destruyendo todo lo que cubre. Esa es la revolución ciudadana, una plaga que aparece hermosa en el discurso que supuestamente trae libertades públicas y el avance de los derechos sociales, etcétera, pero que en la práctica es un sistema de corrupción que va corroyendo la república y dañando severamente la democracia. Entonces, también los ciudadanos tenemos que participar haciendo esa forma de elevar la conciencia colectiva. No solo se puede esperar del poder político, que como ya han señalado los contertulios, tiene serias limitaciones además. Y por otro lado, el presidente Noboa tiene que entender en qué país está y en qué momento histórico. Espero que su juventud le permita ver con una mirada renovada las circunstancias que estamos viviendo. Por ejemplo, tiene que evitar señales confusas y peligrosas como tener cerca a Dajik como asesor, cuando ha sido un político cuestionado por la justicia, que tuvo que estar mucho tiempo fuera del país. Y además hay que recordar que las medidas económicas del gobierno de Sixto, que las tomó Dajik, fueron de un impacto tan brutal sobre la población y ocasionaron tal nivel de pobreza y de desesperación en la gente, que eso abrió las puertas a la llegada del populismo grotesco de Abdalá Bucaram. Entonces el presidente Noboa tiene que evitar que se le asocie con esas prácticas de una política económica que no ve más allá de las narices, que no entiende lo que son los impactos de las medidas económicas sobre la psicología de masas. Así que, yendo por los vientos a favor, creo que tiene una oportunidad de oro cuando la gente está viviendo una crisis, está angustiada. Y si hay un político, un dirigente, un presidente que en medio de esa crisis asume la conducción del barco y le pone un rumbo medianamente razonable, que da cierta estabilidad política y económica y que le hace despertar a la gente a la necesidad de un trabajo sinérgico de la sociedad con el gobierno para hacer las transformaciones que necesitamos. Eso puede ser grande, puede ser muy significativo. A mí me parece, Miguel, que el hecho de que el presidente Lasso haya pedido que se coloque la imagen de Yerobi Indaburu en la reunión con Noboa sí tiene un significado profundo, porque en 9 meses, me parece, Yerobi, como usted mismo ha comentado varias veces en el programa, me parece, logró hacer una increíble estabilización de la economía y de la sociedad política del país. Entonces, cuando hay grandeza de alma, cuando hay una visión estratégica, una mirada profunda y un amor genuino por la patria y por la democracia, en poco tiempo se pueden hacer grandes cosas. En cambio, cuando el único afán es controlar el poder, robar desmesuradamente, ya vemos que en 10 años seguidos no se hicieron grandes cosas, sino grandes elefantes blancos de la Revolución Ciudadana que terminaron derruyéndose. Y otro viento favorable que quiero añadir para concluir esta parte, Miguel, es que esas pugnas internas que usted mencionaba de la propia Revolución Ciudadana pueden ser aprovechadas para que se vaya disolviendo en el tiempo. Y cada vez que esté más lejana la posibilidad de que regrese Correa al poder, la Revolución Ciudadana pasará a ser un mal recuerdo de la política degradada que nunca debe regresar. Sin embargo, usted como doctor Jaime, ¿cómo superar esta enfermedad tóxica colectiva que usted dice? O sea, se puede explicar que 2 más 2 es 4, pero si el líder les dice es 58 y al otro día 2 más 2 es 126 y al otro día 2 más 2 es 258, es decir, no hay razón para entender cómo superar una enfermedad tóxica colectiva. Primero, Miguel, es sumamente difícil. Pensemos en lo que sucede en Argentina. A pesar del desastre brutal del kirchnerismo durante casi 20 años y la crisis enorme que viven con una hiperinflación gigantesca y el aumento de la pobreza del 40%, gana la primera vuelta el representante del kirchnerismo y que además es el actual ministro de Economía. ¿Qué quiero decir con esto, Miguel? Que se produce una codependencia tóxica, una patología de dependencia del pueblo, de parte del pueblo, con esas figuras mesiánicas terribles, corruptas y manipuladoras como son los Kirchner, o como es Correa, o como es Ortega, o como es Maduro, ¿no? En el caso de Venezuela.
Pero justamente por eso hay que hacer una psicoterapia social y yo vengo insistiendo en eso de una manera persistente y estoy concluyendo un estudio sobre la psicopatología de la sociedad ecuatoriana, los problemas psicológicos del Ecuador actual. Pero lo más relevante es que estamos haciendo un programa de intervención que sea a través de pequeños mensajes de video chiquititos, sencillos, en un lenguaje coloquial, esperanzado, alegre, no confrontativo, sino más bien inspirador, para que poco a poco eso vaya penetrando respecto a que lograr que los ciudadanos entiendan que cada uno de nosotros tiene una posibilidad, un potencial, una capacidad de construir positivamente una democracia más estable, que controle la violencia, que controle la corrupción y que logre la participación inteligente e innovadora de gran parte de la población. Ese es un proceso a largo plazo, pero tenemos que hacer eso porque el fundamento que tiene que ser modificado es la conciencia colectiva. Donde hay confusión y conflicto, donde hay psicopatología política, es en la conciencia colectiva. Entonces hay que ir curando eso a fondo para que vaya dando un resultado en la transformación progresiva hacia una madurez social que nos permita realmente creer en la democracia, defender los valores que la democracia implica y alejarnos radicalmente de todo populismo, sea de derecha o de izquierda, y de toda forma de manipulación política. Es una tarea a largo plazo en la que tenemos que sumar esfuerzos todos los actores sociales que de verdad queremos a este país y amamos la democracia y la libertad. Patricia Estupiñán, ¿cómo aprovechar lo que denomina Jaime Costales vientos a favor, periodo corto del presidente electo Daniel Noboa, pero aprovechar al máximo partiendo de estos acuerdos que ustedes bien han descrito, sin pasar esa línea roja que es la impunidad? ¿Cómo aprovechar este momento? El tiempo no puede ser desaprovechado en un periodo tan corto, Patricia. Así es, pero también aún en periodos cortos se puede hacer grandes cosas y a pesar de que hoy es un presidente que en su momento fue muy censurado, castigado, Yamil Mahuad en un periodo igual de corto logró superar la crisis bancaria, la dolarización y la paz con el Perú. Entonces, en este periodo tan corto, si Noboa aplica la inteligencia que indudablemente la tiene, es inteligencia emocional además, puede que nos deje sentado unas bases para un mejor país. Lo importante es que él piense que esta es su oportunidad de 16, 17 meses y no piense en que está candidato al 2025, porque en ese momento va a realizar cosas que pueden ser populares y que se venden para elecciones y no las que se necesitan para el país. O sea, él tiene que pensar que a lo mejor solo es presidente por 18 meses, pero que en 18 meses se puede dejar las bases para una verdadera transformación. Y el país necesita cambiar, el país necesita abandonar a nivel de las grandes masas esa moral de mendigo, de extender la mano y solo aquel que me ofrece, aunque sea sueños de humo, ese es el que tiene mi voto. De pensar que el voto cuenta, porque cuando elegimos a alguien malo tenemos malos resultados y que necesitamos realmente adaptarnos a lo que es el mundo, que no podemos seguir con la mitad de los jóvenes sin trabajos ni estudio, pero es porque la corrupción se ha llevado el dinero, como el mismo Daniel Noboa decía, cuando se hacen bien las cosas, la plata alcanza. Y ese es lo que tenemos que tratar y escoger a los gobernantes adecuados, no a vendedores de humo, que es lo que por lo general hemos hecho. Esa es mi opinión. Es un trabajo de largo plazo y Daniel Noboa hoy tiene un cortísimo plazo, pero si él es inteligente y no está pensando en el 2025, él puede hacer un buen gobierno. Eso creo yo. Patricia, este acuerdo
debe pasar acuerdo sobre la base de las demandas de los ciudadanos, de la gente, de buscar la paz en el Ecuador, pero también acuerdos políticos. No se puede sustraer el nuevo presidente en su relación con la Asamblea Nacional. Cierto es que parte de los que vuelven a la Asamblea son lo mismo, los que buscaron la desestabilización, la caída de Lazo. ¿Cómo lograr acuerdos con los sectores que quieran contribuir y colaborar a la gobernabilidad, por un lado, y a la solución de los problemas, por otro? Lograr acuerdos en asuntos puntuales, y vuelvo a lo mismo, lo que sería imperdonable es que él quiera hacer una revisión de los casos ya juzgados por la justicia, o que se apoya a cambios de autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana. Eso creo que sería imperdonable, y él perdería la popularidad mucho más rápido que lo que perdió Lazo a pesar del éxito de las vacunas. El país necesita también pensar de que no se eligen magos, que de la chistera no se puede decir voy a dar empleo, aquí están los frijolitos mágicos y que se va a crecer en la planta que nos lleve al cielo. No. Primero se necesita seguridad para recuperar los empleos que nos ha quitado esta ola de violencia a través de las vacunas, que ha cerrado cientos de negocios pequeñitos, pero que cada negocio daba empleo a 3, 4 personas. Necesitamos, después de la seguridad física, una seguridad jurídica, porque no es posible que el señor Issa, a quien nadie ha elegido, sea el que paralice el país y que nos cueste aumentar el índice país de riesgo para que no vengan inversiones, o que él defina cuáles son las inversiones que le convienen a él y a los demás. No, eso, si él comete un delito, debe ser enjuiciado. A mí me ha parecido la cosa más grotesca su defensa del señor Calo, de este asambleísta que violó a una persona, que se aprovechó de la necesidad de esa persona de un empleo, y que todavía proteste porque ¿qué clase de líder es eso? Es igual, ¿qué clase de líderes han sido los de la Revolución Ciudadana, inclusive las mujeres que no son solidarias con este acoso contra una compañera de ellas? Entonces, el proyecto político vale más que todos los valores que uno ha cultivado en la vida. Si uno hace tabla rasa de los valores por el proyecto político, uno es nada. Y eso es lo que están demostrando las mujeres de la Revolución Ciudadana, que no es la primera vez que actúan así. Fue tan terrible cuando gente que se había dedicado toda su vida a través de ONGs a defender a las mujeres abusadas y a luchar por el aborto, cuando llegó a la hora en la asamblea quedaron calladitas y aceptaron un mes de sanción porque se opusieron a eso. O sea, lo que hace un ser humano son sus valores y su coherencia con estos valores. Y lastimosamente, la gran mayoría de quienes hacen la Revolución Ciudadana no son coherentes con los valores o no los tienen. Realmente es un partido que provoca, no quiero usar una palabra dura, pero es algo que a uno le causa rechazo por lo incoherentes que son y por cómo se han vuelto ciegos, sordos o mudos, como dice la canción de Shakira, a un líder mesiánico, ni que fuera Jesucristo, señores. Esa es mi opinión. Doctor Arturo Moscoso,
¿Cómo lograr estos acuerdos políticos? Han sido muy claros ustedes, no sobre la base ni contaminar con la impunidad, pero sí también lo que nos ilustraba Jaime Costales, el de desintoxicar a gran parte de la población que, como también señala Patricia Estupiñán, aquí daría la impresión que hay ciegos, sordos y mudos que no ven una realidad. ¿Cómo articular estos acuerdos en ese sentido? Bueno, Miguel, ahí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que creo que va en la línea de lo que ha dicho Jaime, lo que han dicho Jaime y Patricia, que es que la clase política que tenemos representada en la Asamblea está ahí porque nosotros la elegimos, ¿no? No es que han sido designados a dedo o algo por el estilo. Entonces los ciudadanos también tenemos que sernos responsables de nuestras decisiones en cuanto a quienes estamos eligiendo y sobre todo hacerle rendir cuentas y pedirles explicaciones a estas personas cuando hacen o cometen actos que no van en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Em, eso por un lado, y creo que es importante ahí tener en cuenta el poder que los ciudadanos tenemos para pedirles esta rendición de cuentas a los políticos. Y por otro lado, Miguel, el hecho de que los acuerdos, aquí muchos se satanizan, pero creo que es importante recordar o ver o analizar mejor cómo se hace la política, como dije al principio, que se la hace en base a acuerdos. Y estos acuerdos implica dar algo a cambio de algo, ¿no? Lo que se persigue, claro, con la meta siempre o con el objetivo común de lograr algo bueno para el país y para la ciudadanía, ¿no? Pero se sataniza mucho el hecho por ejemplo, repartir el poder, ¿no? Cuando es una de las formas más eficientes de justamente lograr acuerdos, ¿no? Estaba leyendo hace poco la firma sobre la firma entre el PSOE y Suma en España para lograr un acuerdo de gobernabilidad frente a la imposibilidad de formar gobiernos de formar gobiernos luego de las elecciones que ha habido en ese país, ¿no? Claro, evidentemente es un sistema diferente, es un sistema parlamentario en donde los acuerdos tienen que hacerse dentro del Parlamento a fin de poder nombrar gobierno. Pero no está tan lejos tampoco de lo que se puede hacer en un sistema presidencial, ¿no? En un sistema presidencial también se puede compartir el poder a fin de lograr esos acuerdos. Lo que hay que siempre recordar, Miguel, es que esos acuerdos tienen que ser transparentes, tienen que ser sobre temas lícitos, en donde no haya transferencias monetarias ni nada por el estilo, ni haya la entrega, o no se crea que es la entrega de instituciones públicas, por ejemplo, para que esa agrupación política o ese político en particular haga su agosto ahí y reparta cargos públicos y reparta contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es el problema con cómo se ve a los acuerdos, lamentablemente, en Ecuador, la repartición de la troncha, ¿no? Esa frase que me acuerdo desde que yo era pequeño, ¿no? Que no es hace mucho, por si acaso, pero que en todo caso es esta lógica, ¿no? De que se piensa que repartir el poder tiene necesariamente que ir ligado a la repartición de corrupción o de permitir la corrupción, de hacerse loco con la corrupción, y no tiene nada necesariamente que ir por ahí, ¿no? Entonces, y claro, para eso pues se necesitan acuerdos absolutamente transparentes que se hagan sobre la mesa y en donde se especifique claramente qué es lo que se va a hacer y a qué y hasta dónde llega ese acuerdo, ¿no? Pero nuevamente, Miguel, insisto, ¿no? Frente a la situación política que está viviendo el país, con unas elecciones ya a las puertas, llegar a estos acuerdos va a ser complicado, ¿no? Entonces, porque nuevamente a la clase política que tenemos, lo que le conviene en realidad
es que al presidente le vaya mal para poder hacerse con el poder en el Sí, 2025. claro, más aún cuando será un periodo corto, Arturo. Sin embargo, esos acuerdos transparentes ilícitos pasa también porque no se toque el tema de sentencias o de impunidad. ¿Qué sucedería en un escenario si el presidente, escenario consentido o no, es una posibilidad, pacta con el correísmo a sabiendas de que no, como hay independencia de funciones y así se ha pronunciado, yo no me meto con la justicia. Si la justicia revisa las sentencias, allá, pero hay un pacto en la legislatura. ¿Sería muy grave para el presidente eso, doctor Moscoso? Si los pactos que pudiera hacer con el correísmo implican impunidad y reparto de poder en el sentido de que ese poder se utilice para controlar y perseguir, como es típico del correísmo, entonces evidentemente al presidente le va a ir muy mal, ¿no? Al presidente le puede ir muy mal en muchos aspectos. Primero, porque probablemente va a ser utilizado por esta agrupación política y luego se lo va a desechar, ¿no es cierto? Cuando ya se logren los objetivos que ellos pretenden, ¿no? Y también frente a la ciudadanía, ¿no? Frente a la ciudadanía, sobre todo a un buen porcentaje de ciudadanos que han optado por opciones democráticas y no por la opción del autoritarismo que nos ofrece el correísmo, ¿no? Entonces, esos dos frentes que se va a abrir son muy peligrosos para él. Eh, Ahora bien, hay que pensar una cosa adicional. ¿Qué es lo que está pasando con el correísmo en estos momentos, no? Tú iniciaste diciendo o haciendo un recuento, Miguel, de estos audios y de lo que está sucediendo, ¿no? Las relaciones de las personas ahí involucradas creo que es lo de menos, ¿no? Cada uno que haga de su vida lo que quiera y está en libertad de relacionarse con quien quiera. El problema es el nivel de amenazas, por un lado, que rodea esto, ¿no? De esta creencia por parte de individuos, ¿no? Que creen que las mujeres son de su propiedad y que pues cuando sienten que esa propiedad, entre comillas, está siendo amenazada, pues amenazan a su vez y reaccionan de esa forma, poniendo en evidencia este machismo atávico que tenemos y sobre todo dentro de una organización política que supuestamente es progresista, que de progresista no tiene nada. Y por el otro lado, el nivel de violencia que pueden generar, ¿no? Las amenazas, las amenazas veladas, ¿no? La presión a la que someten, que hemos visto que pueden someter. Y así hacen las cosas, ¿no? Y finalmente el tema de la corrupción, ¿no? ¿Cuántos funcionarios públicos en instituciones controladas por el correísmo no estarán trabajando ahí y simplemente están enchufados de alguna forma, volviendo a ese famoso término de los pipones, ¿no? Funcionarios públicos que están ahí simplemente para pagar favores y que ni siquiera van a trabajar, ¿no? Entonces eso también nos devela el grado de corrupción, ¿no? Una corrupción moral y una corrupción económica gravísima, ¿no? Que eso significa el correísmo, ¿no? Entonces el presidente quiere meterse con esa gente, quiere hacer acuerdos con esa gente, no le conviene para nada, ¿no? Doctor Jaime Costales, usted decía hay que aprovechar estos vientos a favor que existen en un corto periodo. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo desintoxicar a quienes viven intoxicados en política en este sentido y lograr esos acuerdos, que es lo que quiere el país, acuerdos transparentes y bajar los niveles de violencia? Por favor, el audio, Jaime. Entre los vientos favorables, Miguel, el presidente tiene la oportunidad de apoyar abiertamente, con todos los recursos legales que le permite el ejercicio de gobierno, la investigación a fondo del asesinato de Fernando Villavicencio. Eso puede, según ya los primeros indicios, llevar a demostrar que pudo haber habido una mano negra política y eso ayudaría mucho a neutralizar
a esos grupos maliciosos y mafiosos de la política. También al mismo tiempo de aprovechar esto, consolidaría una alianza positiva, frontal, abierta, transparente con el grupo de Fernando Villavicencio en la Asamblea, y eso le daría un respaldo importante. Debe también recordar el presidente de Noboa, si es que se le ocurriera a su equipo o a él hacer un pacto con el correísmo, que el principio del fin del presidente Gutiérrez fue haberle traído de regreso a Abdalá Bucaram. Entonces, la población, si bien muchas veces cae en eclipses de la conciencia, así le llamo yo, en momentos de oscurecimiento del raciocinio y de la comprensión de lo que está pasando en la política, pero una vez que se siente burlada, como fue en el 2005 el retorno de Bucaram, esa población puede reaccionar y un gobierno que es en sí mismo frágil, en principio por el tiempo que va a durar, podría estar en serio peligro de desplomarse si es que comete el terrible error de pactar con el correísmo. Entonces, le conviene para hacer un papel importante, porque haber llegado a la presidencia no es cualquier cosa. Si es que Noboa tiene la suficiente capacidad de darse cuenta de la trascendencia del papel de un presidente, sobre todo en una crisis, puede asumir que él está con la oportunidad de oro de convertirse en un dirigente positivo que haga un tránsito favorable para la democracia. Y además de eso, si bien por un lado podría durar solamente el periodo restante, pero si hace un gobierno suficientemente exitoso, transparente, positivo, eso le abriría las puertas para consolidarse como una nueva figura política con posibilidades electorales en el futuro. Entonces, incluso por la conveniencia personal de su figura política, es necesario que haga un gobierno bastante adecuado, que sea suficientemente democrático, impecablemente honesto. Eso es favorable para él mismo. Pasar a la historia de una manera positiva en medio de la crisis ya en sí mismo sería grande. Pero sobre todo para el país, haber logrado bloquear al correísmo y contribuir a que se vaya desmantelando por las propias luchas internas y las ambiciones personales que en el seno de este mismo grupete político existe, sería ya un aporte enorme a la evolución de la democracia y de la conciencia política de los ecuatorianos. Entonces, el presidente tiene, en medio de la crisis, insisto, varios aspectos de viento a favor que si lo sabe dirigir y monitorear con sabiduría, con valentía y con decisión patriótica, puede hacer un gobierno razonablemente positivo. Por cierto, Jaime, se corre contra el tiempo. Esto tendrá que articular, aprovechar este viento a favor desde el primer día de su mandato. Aquí no puede haber cálculos, sino acciones inmediatas y aprovechar el corto tiempo que tendrá en la presidencia en este periodo. Sí, de hecho, Miguel tiene que empezar desde ya, no el momento que asuma el poder, sino estaría diseñando una estrategia inteligente para que sea positivo su paso por el poder. De lo contrario, será un gobierno intrascendente, una decepción más, y aunque no pueda volver Correa, abriría las puertas para que otros populistas desvergonzados intenten llegar al poder. Entonces también hay que pensar en eso. El populismo se ancla justamente en las frustraciones, en la desesperanza y en el colapso de gobiernos anteriores. Por eso tiene que recordar que no cabe ese modelo de paquetazo y de shock brutal al estilo Dají, que solo abre las puertas a que los bailarines de tarima, los mentirosos y los corruptos tengan oportunidad de volver al poder. Ahora, el comportamiento colectivo también es fundamental. Jaime bien recordaba lo de Argentina. ¿Cómo entender que un populista que le tiene sumido en la crisis, siendo ministro de Finanzas como Sergio Massa, quede primero, con una inflación de 138%, con una pobreza que supera el 40%, o sea, una crisis profunda en lo económico, y el pueblo, esta expresión mayoritaria, le premia con el primer lugar para ir al balotaje en noviembre? Esa es una perversión de la psicología de la opresión, mi estimadísimo Miguel. Y es el hecho de que paradójica y dolorosamente la población, cuando es sometida a la opresión, a la mentira, a la corrupción, a la manipulación durante largo tiempo, se adapta para sobrevivir emocionalmente e inconscientemente termina casi enamorándose de los opresores. Es una relación patológica terrible de dependencia.
Justamente por eso es que yo hablo de psicopatología colectiva, que tenemos que aprender a curar con valentía, con sabiduría y con capacidad de creatividad e innovación, porque de lo contrario esa población queda anclada. Es como los niños que sufren maltrato durante mucho tiempo, terminan paradójicamente sintiendo un vínculo casi inseparable de las personas que les maltratan. O las parejas maltratantes logran que su pareja maltratada termine en una dependencia que disminuye mucho su dignidad y su autoimagen, colgada a ese maltrato y pensando que no se merece nada mejor que eso. Lo mismo les pasa a los pueblos, se les llama desamparo aprendido o indefensión aprendida. Y eso es lo que tenemos que curar, porque si no curamos eso, se repetirá la historia con Correa o sin Correa, con cualquiera de esos audaces que surgen a cada momento. Y como mencionaba Patricia, quiero subrayar esto, hay que tener muchísimo cuidado con Isa. Isa es un ser peligrosísimo, desaforado, de una ignorancia política monumental, y encima de eso cree que se ha inventado una nueva teoría, la que le llama comunismo indoamericano. Es que se necesita ser bastante despistado, de no tener conciencia histórica. Y bueno, yo dudo seriamente que Isa sea capaz de crear una teoría, lo digo así de corazón. Entonces, a ese tipo de personas hay que neutralizarlas con sabiduría, para que no tengan ninguna capacidad de molestar el transcurso de los procesos democráticos, porque este hombre se cree el dueño del país, es una mezcla terrible de Febres Cordero y de Correa con Poncho. O sea, es una cosa tragicómica y ridícula a la que hay que tener atención para neutralizarla a tiempo. Bien, muchas gracias por estas reflexiones. En definitiva, acuerdos urgentes, acuerdos políticos transparentes, no con la impunidad, que beneficie a los ecuatorianos. Muchas gracias la participación a Patricia Estupiñán, a Arturo Moscoso y a Jaime Costales, sus opiniones valiosas hoy. Muy buen día. Buen día. Buen día, un abrazo a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el señor ministro de Salud Pública, doctor José Ruales, temas de interés en la salud pública, la adquisición de ambulancias, el tema de los procesos de vacunación contra influenza, contra el COVID, el tema de la medicina preventiva, que es fundamental en el país, y el funcionamiento de los hospitales y centros de salud público. ¿Cómo está la provisión de medicamentos? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación,